Hoy es miércoles 16 de abril. En la discusión anoche con el DIN, del Comité Ejecutivo, empezó enfatizando la situación de peligro inminente de guerra termonuclear mundial. No guerra europea, no guerra contra Rusia, sino de guerra termonuclear. Y dice que hay un problema, que hay una ilusión muy grande en la población, en los congresistas a nivel mundial, etcétera, etcétera, que la gente no quiere reconocer el hecho de que estamos en esa situación. Que esto es global, no es cuestión de Rusia o de Ucrania o de Europa o algo por el estilo. Había dicho en una entrevista que concedió a RIA Novosti que Putin entiende este hecho, que él está reaccionando y respondiendo a sabiendas de que eso es lo que está en juego. Pero que la población en general en Estados Unidos y a nivel mundial no quiere reconocer eso, de qué se trata en realidad. Y dice que el problema de fondo es el problema que el mundo está operando en base a dos relojes diferentes, dos geometrías físico-económicas o físico-temporales diferentes. El reloj de Zeus, de la percepción sensorial de Aristóteles, el reloj de Zeus por un lado, y por el otro lado el reloj de Prometeo, que es el reloj de la actividad a voluntad creativa por parte de la especie humana. Pero que desde 1900 básicamente en adelante, por todo lo que pasó, por la influencia de Bertrand Russell y lo que pasó con Hilbert y lo demás, ha dominado el reloj de Zeus, es decir, el reloj que niega que el universo está organizado en base a la acción creativa del hombre y quiere reducir al hombre a un simple epifenómeno, a un simple sujeto víctima de las circunstancias. Y que esa situación desde 1900 se agravó con el asesinato de Kennedy. Y que ese es el asunto, porque uno le puede presentar toda la evidencia del mundo, y hay toda la evidencia del mundo a la gente de lo que está pasando con la cuestión del peligro de guerra, pero no lo quieren reconocer porque están operando, dice, en base al reloj de Zeus y no el reloj de Prometeo. Dijo que está escribiendo algo sobre el asunto, que me parece que va a ser bastante interesante, pero que esta es la base no solamente del problema, sino además el tema, el sustrato de fondo sobre el que nosotros tenemos que operar, que organizar. Porque si no cambiamos eso, entonces no hay manera de evitar lo que ahora es ya una trayectoria acelerada en la dirección de una confrontación termonuclear. Ahora, si vemos simplemente lo que ha ocurrido en estos días, el fin de semana hubo un cambio bastante significativo en las acciones o en la confrontación militar como producto de esta intención británica. Y fue el incidente del que ya saben, pero quiero recalcarlo, con el destructor Donald Cook de Estados Unidos, que es el destructor, como ustedes saben, que está armado con el sistema Aegis, que forma parte del sistema antimisilístico que los rusos han dicho una y otra vez, por más de 2 años, es una causa de guerra, un casus belli para ellos y que no van a permitir que eso avance. El Donald Cook, el jueves pasado, es decir, el jueves 10 de abril, entró al Mar Negro. 2 días más tarde, el sábado 12 de abril, los rusos le dieron la bienvenida al Donald Cook con una serie de sobrevuelos. Bueno, en realidad pasaron rozando 12 veces en un lapso de 90 minutos con 2 aviones Su-24, que son jets de guerra, aviones de guerra de los rusos. No estaban armados. Uno de los aviones se quedó a cierta distancia, el otro hizo sus vuelos rozando a 500 metros sobre el nivel del mar, a menos de 1 kilómetro de distancia del Donald Cook. No lo hicieron una vez para luego decir, ay, perdón, fue un error. No. 12 veces, 90 minutos, y no respondieron
a los diferentes mensajes, los intentos de mensajes del Cook a los aviones pidiendo explicaciones, luego advirtiendo que no se acercarán más, etcétera, etcétera. El Departamento de Defensa no informó sobre eso sino 2 días más tarde, el lunes 14 de abril, antier, que es el mismo, más bien el domingo hubo una llamada entre Putin y Obama, creo que fue el lunes, por iniciativa de Putin. La causa inmediata de la llamada fue precisamente este incidente. Entonces, miren, ya ha habido un contacto directo entre las fuerzas militares de Estados Unidos y las fuerzas militares de Rusia. Ocurrió el sábado en el Mar Negro, nadie disparó, no hubo muertos, pero fue un incidente de contacto militar. Precisamente en torno al tema que la Rusia ha señalado, es el tema central de lo que es la intención británica de buscar una guerra global termonuclear, pase lo que pase, que es el asunto del escudo antimisilístico. Ahora, también el fin de semana, para que no quedara ninguna duda, los rusos hicieron nuevas pruebas de su sistema de misiles intercontinentales. Dispararon un proyectil intercontinental, el YARS, pero en esta ocasión un nuevo modelo del YARS, con ojivas múltiples, por un lado, pero también lo lanzaron desde un lanzador móvil, es decir, un camión. Ahora, eso forma parte, como los rusos han dicho públicamente, de sus capacidades militares que han desarrollado para poder, para que el sistema antimisilístico de Estados Unidos y la OTAN no los deje en jaque. Hay otros pasos que están tomando, no han dicho cuáles, pero ese es uno de los que sí han identificado y hicieron la prueba con ese sistema precisamente de lanzador móvil. Ahora, además de todo esto y este enfrentamiento directo, el Cook, por cierto, ahora está en el puerto de Constanta, en Rumanía, también en el Mar Negro. El presidente de Rumanía informó que otro buque de guerra de la OTAN, supongo que de Estados Unidos, no estoy seguro, entrará pronto al Mar Negro. Ya hay 2 otros barcos de guerra que están acompañando al Donald Cook en el Mar Negro. A la vez, el gobierno de Letonia anunció que en vez de construir 2 radares de alerta temprana de un posible ataque misilístico, van a construir 3. Y además de todo esto, pues hay los movimientos directos en el este de Ucrania por parte del gobierno de facto y legítimo de Ucrania. Inmediatamente después de la visita de Brennan, que supuestamente iba a ser una visita secreta de Brennan a Kiev. Ahora, aunque la Casa Blanca está negando y la CIA está negando que Brennan de ninguna manera recomendó a los ucranianos, al gobierno de Ucrania, que lanzara el ataque militar en contra de los que se están oponiendo al gobierno de Kiev y están a favor de Rusia. De todas maneras, ese operativo empezó ayer. No sabemos a ciencia segura exactamente qué está pasando en tierra ahí, pero parece que las tropas del gobierno lograron retomar un pequeño aeropuerto en Kramatorsk, aunque no pudieron entrar al pueblo mismo porque eso está tomado por las fuerzas favorables a Rusia. También hay informes no confirmados de que muchos de las tropas enviadas por el gobierno de Ucrania han desertado al gobierno porque no van y no quieren disparar en contra del propio pueblo de Ucrania. Por cierto, el gobierno, el presidente Yanukovych, que está en Rostov-on-Don, en Rusia, el domingo dio una conferencia de prensa donde le pidió a los militares ucranianos que no obedecieran órdenes criminales e ilegales de reprimir a su propio pueblo. Ahora, con todo esto, después de todo lo que ocurrió en el Maidán, después de todos los mensajes y la insistencia por parte de Estados Unidos de que no se puede reprimir al pueblo de Ucrania cuando lo del Maidán, en este caso, Carney
el portavoz de la Casa Blanca, ayer dijo que Estados Unidos respalda las medidas tomadas por el gobierno de facto de Turchinov para restablecer orden en el este de Ucrania. Es decir, están respaldando la acción militar de un gobierno fascista para imponer a sangre y fuego su dominio en esta región. Ahora, Lin dijo ayer, los rusos van a responder. No se sabe si sobre esto, no se sabe dónde, pero los rusos responderán fuerte, duro, rápido y de forma decisiva. Entonces estamos realmente al filo de la navaja en toda esta situación. Ahora, de que esto es un gobierno fascista, pues también hay el informe de lo que pasó ayer o antier, cuando en la Rada, el Parlamento, dos parlamentarios en oposición al gobierno que estaban o dos candidatos presidenciales, perdón, uno que fue a una estación de televisión para dar una entrevista, fue golpeado y casi mataron a este tipo, fascistas, simplemente ampones del sector derecha y demás, que por cierto, Parubí, el hombre del sector derecha, anunció que hay voluntarios del sector derecha que van camino al este de Ucrania para ayudar al gobierno para imponer el orden. Ahora, Putin no solamente habló con Obama, habló con Merkel. Entre él y Merkel se pusieron de acuerdo que es imperativo que siga adelante la reunión programada cuatripartita del jueves de mañana entre Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y Ucrania para lograr una solución negociada. Pero los rusos también han dicho que si hay acción militar para reprimir a la gente de habla rusa en el este de Ucrania, esa reunión quizás no se pueda realizar. Entonces hay una situación realmente dramática. La Unión Europea se reunió el lunes, los cancilleres no llegaron a un acuerdo sobre si van a haber o no sanciones adicionales. Haig del Reino Unido dijo que sí. Los alemanes parece que no quieren más sanciones por el momento. Hay una división profunda en el gobierno de Alemania por razones obvias y por lo menos quieren ver qué es lo que pasa el jueves, en la reunión del jueves, si es que se celebra. El martes hubo una reunión del Consejo Político de la OTAN. El general Breedlove, el comandante de la OTAN, que ha atacado duro a Rusia recientemente, presentó en esa reunión sus propuestas sobre cómo extender la presencia de la OTAN en la región para parar la intención rusa, pero no se sabe todavía exactamente lo que propuso Breedlove. El jefe de la OTAN, Rasmussen, habló ahí de una fusión de facto entre las fuerzas de la OTAN y la Unión Europea, y para básicamente extender la OTAN hasta las fronteras mismas de Rusia. El embajador de Rusia ante la OTAN, Grushko, dijo que Rusia tomará en cuenta las acciones de la OTAN en los planes rusos para defenderse en estas circunstancias. Y así por el estilo. Hay más detalles, pero creo que esto les da una idea de cómo está avanzando esta situación. Por el otro lado está lo que está pasando en la región Asia-Pacífico y el hecho de que el futuro en efecto está en esa área, como dijo Rogozin en una entrevista con estudiantes en Rusia recientemente. Rogozin, el viceprimer ministro, dijo que el futuro de Rusia está y del mundo está en toda la región a nuestro oeste. Está China, está India, está Corea, está Japón y definitivamente no está, dijo, en esa pequeña región limitada que es la Unión Europea. Cuando se le informó a Lin sobre eso, pues se rió y dijo, bueno, eso me parece algo muy conocido, es algo que he escuchado antes, lo ha escuchado porque lo dijo. Además de eso, Lavrov está en China discutiendo con el gobierno la próxima visita de Putin, que va a ser en mayo a China. Se habla de acuerdos económicos y también militares. Y los rusos siguen jugando la carta a la Rush con la entrevista que Lin concedió a RIA Novosti. Sacaron un cable sobre eso, donde advierte sobre el peligro de guerra. Helga fue entrevistada cuando estuvo de visita en China hace 4 o 6 semanas. Eso se difundió ayer en CCTV, en inglés, que es la televisión
China en inglés, en una entrevista de media hora excelente, buenísima. Entonces, y esa es la región donde rige el reloj prometeico, en efecto, y por eso están jugando la carta a la Rush. Y en el sector del transatlántico es el reloj de Zeus, como se ve de manera más clara en toda la cuestión del desplome económico, el rescate interno, que es lo que está impulsando toda esta guerra, y con los grandes éxitos de este reloj de Zeus, los grandes éxitos del Fondo Monetario y la Troika, las estadísticas oficiales de Eurostat de desempleo real, es decir, no solamente la oficial, sino además el subempleo, empleo temporal, etcétera, etcétera, aumentó ese desempleo real del 2012 al 2013, de este último año, sigue aumentando dramáticamente. En toda la eurozona aumentó del 20% al 21,4%, que es un aumento de 6,5%. En el caso de Grecia aumentó de 30,6% a 34,9%, que es un aumento de 14% en un año. Y en España el desempleo oficial casi llegó al 40%, 39,2%. Este es el gran logro, el gran éxito del Fondo Monetario Internacional, y la solución que el reloj de Zeus está insistiendo que se aplique en Ucrania y otros lados significa esta trayectoria acelerada hacia la guerra termonuclear. Y el punto aquí que les quiero recalcar es que esto no es algo que quizás pueda ocurrir en el futuro, ya empezó la confrontación militar directa entre Estados Unidos y Rusia. Ahora lo que toca es desactivar eso de la única manera en que es posible, que es con lo que Lynn está señalando respecto al reloj de Zeus, y reemplazar eso con el reloj de Prometeo, en particular sacando a Obama y con el cambio dramático que se requiere en la orientación económica general del planeta. Eso es lo que tenemos para el audio de hoy.